No fuerces nada. Deja que Dios te muestre el camino. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más empujas algo, más parece alejarse? ¿Has orado, insistido, luchado y aún así nada salió como tú esperabas? Tal vez estás cansado de insistir en puertas que no se abren, relaciones que no fluyen, sueños que no avanzan. Pero escucha esto con atención. Cuando tienes que forzar algo, probablemente no viene de Dios. Y lo que no viene de Él, aunque parezca bonito por fuera, tarde o temprano se desmorona. Por eso, hoy quiero hablar directamente a tu corazón. No fuerces nada. Deja que Dios te muestre el camino. Él no necesita que empujes, que te desesperes o que corras. Solo necesita que confíes. A veces oyes silencio, pero ese silencio no es abandono, es dirección. Cuando Dios quiere mover algo a tu favor, Él no te manda empujar, Él te manda confiar. Quédate conmigo hasta el final, porque esta palabra puede ser exactamente la respuesta que tu alma buscaba. Cuando dejas de forzar, Dios empieza a actuar. Cuando finalmente paras de insistir en lo que no fluye, tu alma respira y Dios empieza a hablarte con claridad. Muchas veces estás tan ocupado empujando lo que no es para ti que no escucha la voz que te dice: «Hijo, no es por ahí». Hay caminos que parecen buenos, pero Dios ve lo que tú no ves. Él ve la intención, el final, el daño oculto, la pérdida emocional o espiritual que podrías sufrir. Soltar no significa perder. Soltar significa permitir que Dios tome el control y te conduzca al lugar donde realmente vas a crecer. Cuando dejas de forzar, dejas de vivir cansado y pasas a vivir guiado. Y una vida guiada es una vida guardada, cuidada y sostenida por el Padre. Hay momentos en que empujas porque quieres demostrar que puedes, que eres fuerte, que no te rindes, pero Dios no quiere verte fuerte delante del imposible, sino dependiente delante de Él. Forzar desgasta el alma, agota la fe y te hace sentir que estás solo en la batalla. Confiar, en cambio, te recuerda que todo lo que es tuyo llega a su tiempo, sin lucha humana, sin desespero, sin manipulación. Lo que Dios envía viene con paz, viene sin dudas, viene con convicción. Si te causa ansiedad, si te hace sentir frustrado, si necesitas insistir para que funcione, probablemente no viene del cielo. Y lo que no viene del cielo nunca te dará descanso. Muchas veces fuerzas algo porque tienes miedo de perderlo. Tienes miedo de estar solo, miedo de no recibir otra oportunidad, miedo de que si sueltas, nada mejor vendrá. Pero el miedo no es voz de Dios. El miedo te encierra, Dios te libera. El miedo te encoge, Dios te expande. El miedo te hace depender de lo que tienes ahora, pero Dios quiere que dependas de lo que Él va a traer después. Cuando dejas de forzar lo que duele, Dios trae lo que sana. Cuando sueltas lo que pesa, Dios te entrega lo que eleva. Lo que hoy parece pérdida será mañana testimonio. Dejar de forzar no significa que no te importe. Significa que aprendiste a confiar. Significa que ya no vives a base de ansiedad, sino de esperanza. Significa que tu oración cambió de «Dios, abre esta puerta» para «Dios, que se abra solo si es tu voluntad». Y cuando oras así, algo poderoso sucede. Tu corazón se alinea con el cielo. Ya no deseas cualquier cosa, deseas solo lo que Dios te quiere dar. Y cuando deseas solo lo que Dios tiene, te ahorras años de sufrimiento, desilusiones y retrasos que no eran necesarios. El tiempo te mostrará que soltar fue la mejor decisión. Hay cosas que no funcionan porque Dios no quiere que funcionen. Puertas que no abren porque detrás de ellas no hay vida. Personas que se alejan porque no estaban destinadas a caminar contigo. Sueños que se rompen porque no eran sueños, eran ilusiones disfrazadas de promesas. Forzar te mantiene en lugares donde tu alma no crece. Confiar te mueve hacia lugares donde tu propósito despierta. Y cuando tu propósito despierta, nada ni nadie puede detener lo que Dios quiere hacer en ti.
Cuando dejas de forzar, descubres que la paz llega sin avisar. Una paz que te hace respirar y decir, no tengo idea de lo que viene, pero confío. Una paz que no depende de resultados, sino de presencia. Una paz que no viene porque entendiste todo, sino porque entendiste que no necesitas entender nada, solo necesitas obedecer. Y cuando obedeces, incluso sin saber hacia dónde vas, Dios alinea caminos, endereza rutas torcidas y prepara encuentros que van a cambiar tu historia para siempre. Soltar también significa sanar, porque cada vez que sueltas algo que te lastima, abres espacio para algo que te restaura. Dios no permite vacíos en tu vida. Donde tú ves ausencia, Él ve preparación. Donde tú ves pérdida, Él ve multiplicación. Dios nunca te quita algo para dejarte peor. Si Él te quita, es porque quiere darte algo que no cabía mientras estabas aferrado a lo viejo. Suelta lo que pesa para recibir lo que vuela. Suelta lo que confunde para recibir lo que ilumina. Suelta lo que te hiere para recibir lo que te abraza. Dios trabaja en silencio cuando tú decides dejar de forzar, porque cuando estás quieto, Él se mueve. Cuando paras, Él avanza por ti. Cuando descansas, Él obra. El silencio de Dios no es rechazo, es estrategia. A veces, Él calla para que aprendas a confiar, para que tu fe madure, para que tu corazón aprenda a depender del cielo y no de los resultados. Y cuando Dios rompe el silencio, no es con cualquier respuesta, es con dirección, con alineación, con propósito. Hay cosas que solo entenderás después que sueltes. Hay respuestas que Dios solo te dará cuando ya no estés emocionalmente amarrado a lo que no te pertenece. El corazón lleno no escucha, el corazón rendido sí. Por eso, Dios te llama a descansar, a dejar de pelear con tus propias fuerzas, a dejar de insistir en lo que ya te mostró que no es para ti. Él no te quiere cansado, Él te quiere listo. Y para estar listo, primero necesitas soltar. Detrás de cada no forces de Dios existe un tengo algo mejor. Pero lo mejor de Dios no entra donde tú no sueltas lo que es tuyo. La mano cerrada no recibe nada, la mano abierta recibe abundancia. Cuando abres tus manos, Dios abre los cielos. Cuando abres tu corazón, Dios abre caminos. Cuando abres espacio, Dios abre oportunidades que antes no existían. El futuro que Él le preparó es más grande que cualquier cosa que tú estés intentando sostener. Soltar también es un acto de humildad. Humildad para decir, Dios, yo no sé, pero tú sí. Humildad para admitir que tu fuerza no es suficiente, que tu visión es limitada, que tus planes no son más seguros que los de Dios. Humildad para confiar en lo que no ves, para abrazar lo desconocido y para caminar por fe. Y cuando caminas por fe, hasta lo que parecía pérdida se transforma en victoria. Porque la fe nunca te deja en el mismo lugar, te impulsa, te levanta, te renueva. Dios no necesita que fuerces, necesita que confíes. Él no quiere verte cansado, quiere verte preparado. No quiere verte insistiendo en lo que te aprieta. Quiere verte recibiendo lo que te expande. No quiere verte empujando puertas cerradas. Quiere verte entrando por puertas que Él mismo abre. Lo que es tuyo vendrá sin lucha. Lo que viene de Dios llega con paz. Lo que está destinado para tu vida no necesita ser forzado, necesita ser esperado. Espera, confía y suelta. Dios no falla, y cuando sueltas, algo hermoso sucede. Dios toma tu mano y te dice, ahora sí, vamos por el camino correcto. Y en ese camino no hay miedo, no hay confusión, no hay desesperación. Hay propósito, hay claridad, hay descanso. Ese camino no depende de tu fuerza, depende de su gracia, y la gracia siempre te lleva más lejos de lo que tus manos pueden empujar. Soltar no es perder, es abrir espacio para lo que Dios preparó. Soltar
no es una derrota, aunque a veces tu corazón lo sienta así. Soltar es reconocer que ya no puedes cargar algo que te está robando la paz, la alegría y la visión, y es permitir que Dios tome el control donde tú ya no puedes sostener más. Cuando sueltas, no estás abandonando tu fe ni renunciando a tus sueños. Estás entregándole a Dios aquello que ya no tienes fuerza para manejar. Mucha gente cree que soltar es perder, pero la realidad espiritual es completamente diferente. Soltar es abrir espacio, abrir manos, abrir alma, abrir camino para que lo nuevo, lo puro, lo sano, lo correcto y lo alineado con el cielo pueda entrar. Porque mientras sigas agarrado a lo viejo, a lo que duele, a lo que pesa, a lo que ya no funciona, no habrá espacio para que Dios coloque lo que de verdad transforma tu historia. Hay cargas que no fueron hechas para tus hombros, y aún así las levantaste porque te enseñaron a ser fuerte, a aguantar todo, a no rendirte nunca. Pero la vida con Dios no se trata de aguantarlo todo. Se trata de discernir lo que viene del Padre y lo que necesitas dejar ir antes de que destruya tu paz interior. Soltar es un acto de inteligencia espiritual, porque cuando sigues insistiendo en algo que ya murió, tu alma se desgasta, tus emociones se fragmentan y tu fe empieza a sentir un peso que jamás fue diseñado para ella. Dios no te llamó a vivir en agotamiento emocional, sino en dependencia, descanso y dirección. Y cuando sueltas, aunque al principio duela, aunque parezca confuso, aunque no entiendas por qué algo que querías tanto no funcionó, Dios comienza a mostrarte que por detrás del no había protección, había cuidado, había corrección divina para evitar que tu corazón fuera herido más adelante. Soltar también es permitir que Dios te cure de expectativas erradas. A veces no es la persona, el trabajo o el sueño lo que te duele, sino la expectativa que creaste alrededor de eso. La expectativa de que aquello sería tu solución, tu final feliz, tu puerta abierta, tu milagro personal. Pero Dios no quiere que tus expectativas estén en cosas, quiere que estén en Él. Porque cuando tus expectativas están en personas, te frustras. Cuando están en resultados, te decepcionas. Pero cuando están en Dios, siempre hay esperanza, siempre hay propósito, siempre hay una salida, aunque todo parezca cerrado. Soltar lo que no se dio no significa que Dios te abandonó, significa que Dios te protegió del camino equivocado. Cuando sueltas lo que te ata, te abres a lo que te impulsa. Y Dios nunca llena tus manos vacías con cosas pequeñas. Él siempre entrega más de lo que tú soltaste, pero para recibir, primero necesitas confiar en que lo que Él tiene es mejor que lo que tú estabas sosteniendo con miedo. No te aferres a algo solo porque tienes miedo de estar sin nada. Dios nunca deja a sus hijos vacíos. Si hoy sueltas algo, es porque Dios ya preparó algo más arriba, más puro, más fuerte, más estable y más alineado con tu propósito. Muchos de los mayores milagros llegan después de los mayores desprendimientos, porque Dios espera que tu corazón esté libre de lo que te detenía para colocar lo que te empujará al próximo nivel. Soltar no es egoísmo. Soltar es salud espiritual. No puedes construir un futuro sólido mientras sigues atado a un pasado que te drena. No puedes recibir dirección divina mientras sigues escuchando el ruido de lo que ya no debe estar en tu vida. No puedes ver claramente el camino que Dios abre mientras tus ojos están llenos de lágrimas por lo que Él cerró. Y aunque llorar sea parte del proceso, permanecer en lo que te rompe no es parte del propósito. Dios te llama a soltar no para verte perder, sino para verte avanzar. Porque cuando sueltas, el peso cae, el alma respira, la visión se aclara y la fe se fortalece. A veces, lo más difícil de soltar no es la situación, sino la versión de ti que vivía atrapada en ella. Pero cuando Dios empieza a trabajar en tu interior,
Él te muestra que tú eres más grande que tus miedos, que tu identidad no está definida por lo que perdiste, sino por lo que Él te prometió. Soltar te permite reencontrarte contigo mismo y volver a ver el propósito que se estaba nublando por cargas que nunca debieron estar sobre ti. Y cuando te encuentras de nuevo, descubres que lo que parecía un final era en realidad un reinicio. Soltar no te quita nada que sea tuyo. Lo que es tuyo no se va. Lo que es tuyo no te deja. Lo que es tuyo no se pierde. Lo que es tuyo vuelve, permanece, crece, madura y se alinea. Lo que no es tuyo, por más que lo agarres, se escapa entre tus dedos. Por eso Dios te llama a confiar en que todo lo que Él quitó, lo quitó porque tenía mejores planes. Y todo lo que Él dejó, lo dejó porque tiene propósito. Dios nunca mueve una pieza sin intención. Cuando decides soltar, Dios decide mover. Es como si el cielo esperara que tú abrieras la mano para comenzar una nueva temporada sobre tu vida. Mientras te aferras, nada cambia. Cuando sueltas, todo se transforma. Dios honra el corazón que descansa, no el que insiste por miedo. Por eso, cuando dices, Señor, yo suelto esto en tus manos, el cielo empieza a trabajar a tu favor de maneras que tú ni siquiera imaginas. Soltar es confiar. Confiar es descansar. Descansar es escuchar a Dios con claridad. Y escuchar a Dios con claridad es caminar hacia lo que realmente fue planeado para ti. Lo que parecía pérdida, con el tiempo, se convertirá en testimonio. Lo que parecía final, con el tiempo, se convertirá en puerta de inicio. Lo que parecía dolor, con el tiempo, se convertirá en parte de tu propósito y en motivo para que otros glorifiquen a Dios viendo lo que Él reconstruyó en ti. Cuando dejas de empujar, Dios te revela lo que no podías ver. Hay momentos en los que tu corazón está tan lleno de ansiedad, miedo o urgencia que no consigues ver lo que Dios está tratando de mostrarte. Te enfocas tanto en hacer que algo funcione, en insistir para que avance, en empujar para que se dé, que pierdes la capacidad de discernir si realmente es voluntad de Dios o apenas un deseo tuyo disfrazado de necesidad. Cuando insistes demasiado, tu visión espiritual se nubla y comienzas a llamar oportunidad a lo que en realidad es distracción. Comienzas a llamar puerta a lo que es una trampa. Comienzas a llamar bendición a lo que es un peso disfrazado. Pero cuando decides parar, respirar, soltar y dejar de empujar, Dios comienza a revelar lo que tú no podías ver, la verdad. Y la verdad siempre libera, siempre ilumina, siempre direcciona. Cuando paras de empujar, descubres señales que antes estaban delante de ti, pero que tu ansiedad no te permitía interpretar. Dios habla en detalles, en sensaciones, en pequeñas incomodidades, en pequeñas pausas, en silencios estratégicos, en caminos que no fluyen como deberían. Pero cuando estás empeñado en hacer algo funcionar a toda costa, no escuchas esas advertencias. Forzar te deja sordo espiritualmente. Confiar te abre los oídos. Y cuando los oídos espirituales se abren, la paz comienza a ocupar el espacio donde antes vivía la confusión. La paz no es ausencia de lucha. La paz es la prueba de que Dios está guiando. Cuando dejas de empujar, Dios te muestra intenciones que estaban ocultas. Personas que parecían correctas, pero que no tenían corazón para caminar contigo. Propuestas que parecían grandes, pero que no eran para tu crecimiento. Caminos que lucían prometedores, pero que te alejarían de tu propósito. Dios no revela esto mientras tú estás empujando, porque cuando tu alma está ansiosa, tú justificas todo, aceptas todo, ignoras señales, cambias límites y te convences de cosas que un corazón en paz jamás aceptaría. Pero cuando paras, cuando descansas, cuando dices, Señor, si no es tuyo yo suelto, ahí sí Dios ilumina tu discernimiento y te muestra la verdad completa,
quién debe quedarse, quién debe irse, qué debes abrazar y qué necesitas soltar. Cuando dejas de empujar, tu corazón recupera sensibilidad espiritual. Empujar endurece, confiar suaviza. Empujar te pone en modo de lucha, confiar te pone en modo de escucha. Empujar te hace pensar que todo depende de ti. Confiar te recuerda que nada depende de tu fuerza, sino de la gracia. Cuando tu alma vuelve a estar sensible, empiezas a sentir a Dios de un modo más profundo, más claro, más íntimo. Comienzas a notar su dirección en cosas que antes parecían simples coincidencias. Un sentimiento repentino, una palabra que te toca, un versículo que cae justo en el momento exacto, una puerta que se cierra sin explicación. Cuando estás sensible, entiendes que nada es casualidad, todo es guía. Cuando dejas de empujar, Dios te revela lo que estabas perdiendo por insistir en lo que no te pertenecía. A veces estabas perdiendo tu paz, tu tiempo, tu energía, tu salud emocional, tu propósito, tu identidad. Insistir en lo que no fluye te roba más de lo que te da. Dios no quiere verte perdido detrás de algo que no fue hecho para ti. Él quiere que veas el valor que tienes, el propósito que cargas, la grandeza que puso en tu interior. Y muchas veces es necesario parar para volverte a ver, para redescubrirte, para recordar que Dios te creó para cosas mucho más grandes que las que estabas intentando forzar. Cuando paras de empujar, Dios te muestra caminos que antes no existían, caminos que Él abre cuando tu corazón se alinea, caminos que solo aparecen cuando decides descansar en su voluntad. Y esos caminos no requieren fuerza, requieren fe. No requieren presión, requieren obediencia. No requieren ansiedad, requieren confianza. Dios jamás te mostrará el próximo paso mientras estás ocupado empujando lo que Él ya te pidió que sueltes. Pero cuando descansas, Él despliega nuevos horizontes, nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevas conexiones. Lo que antes parecía imposible comienza a hacerse evidente porque ahora estás viendo con los ojos del Espíritu, no con los ojos del miedo. Cuando dejas de empujar, descubres que Dios siempre tuvo el control, que mientras tú intentabas arreglar, Él estaba protegiendo, que mientras tú insistías, Él estaba desviando lo que te habría destruido, que mientras tú sufrías por lo que no se daba, Él estaba preparando lo que sí sería eterno. Dios no necesita que empujes, necesita que confíes, y cuando confías, Él se mueve. Cuando esperas, Él actúa. Cuando descansas, Él pelea por ti. Cuando dejas de empujar, Dios te revela la belleza del tiempo perfecto. No es tu tiempo, es el suyo. No es cuando tú crees que estás listo, es cuando Él sabe que estás maduro. No es cuando tú insistes, es cuando Él ordena. No es cuando tú empujas, es cuando Él establece. Y cuando Dios establece algo, nadie lo mueve, nadie lo interrumpe, nadie lo destruye, nadie lo cancela. Lo que viene de Él permanece. Por eso, dejar de empujar no es señal de debilidad, es señal de fe. Fe en que Dios ve más lejos. Fe en que Dios sabe lo que tú no sabes. Fe en que lo que Él tiene preparado supera lo que tú estabas intentando forzar. Fe en que si algo no funcionó, no era parte de tu destino. Fe en que todo lo que fluye en Dios se siente ligero, se siente en paz, se siente correcto. Dios te guía mejor cuando tú decides detenerte. Hay un momento en la vida espiritual en el que Dios deja de hablar con el ruido y comienza a hablar con la calma. Pero para oír esa calma, tú necesitas detenerte. Detenerte no significa retroceder. Detenerte significa observar, escuchar, discernir, interpretar lo que el cielo está tratando de enseñarte. Muchas veces sigues adelante con algo solo por costumbre, por miedo o por apego emocional, pero no porque Dios te haya dicho que continúes.
Y es justamente cuando te detienes que descubres que estabas avanzando por impulso, no por propósito. Estabas caminando porque no querías perder, no porque Dios te estaba guiando. Pero cuando decides parar, respirar, rendirte y colocar todo delante de Dios, Él comienza a mostrarte detalles que jamás habrías notado mientras estabas corriendo detrás de algo que no tenía su aprobación. Detenerse es un acto de sabiduría espiritual. Todo lo que es verdadero viene con paz. Lo que viene con presión emocional no es de Dios. Y mientras estás en movimiento, empujando lo que no funciona, tu alma está llena de ruido. Ruido de miedo, ruido de ansiedad, ruido de expectativas, ruido de opiniones externas, ruido de autovalor distorsionado. Pero cuando paras, el ruido cae, el alma se silencia y la voz de Dios aparece con una claridad que casi siempre nos sorprende. Dios no grita para ser escuchado, Él habla en suavidad. Y solo aquellos que se detienen pueden distinguir la suavidad divina en medio de todo lo que el mundo grita. Detenerse también permite que Dios reorganice tu interior. Mientras estás ocupado empujando lo que no fluye, no tienes espacio emocional para procesar lo que sientes, lo que piensas, lo que realmente necesitas. Muchas veces creemos que queremos algo, pero en realidad queremos la idea de algo, no su esencia. Queremos la ilusión del plan, no el plan de Dios. Queremos lo que nos parece cómodo, no lo que nos hace crecer. Y cuando Dios te detiene, aunque al principio te incomode, es porque quiere que mires dentro de ti y descubras que estabas viviendo guiado por expectativas que no venían del cielo. Cuando el alma se aclara, las intenciones se limpian y la visión espiritual se enciende de nuevo. Cuando te detienes, Dios te permite evaluar lo que no viste por estar insistiendo demasiado. Observas las señales que ignoraste, las alertas que minimizaste, las pausas que evadiste, los límites que rompiste. Dios no te detiene para condenarte, te detiene para protegerte. Muchos caminos que querías seguir estaban llenos de dolor más adelante. Muchas personas que querías retener estaban destinadas a herirte. Muchas oportunidades que querías abrazar habrían destruido tu fe poco a poco. Pero tú no lo sabías. Dios sí. Y cuando decides detenerte, Él despliega delante de ti la verdad de la que te estaba guardando. Detenerse es permitir que Dios reajuste tus pasos. No puedes caminar hacia adelante correctamente mientras sigues con la velocidad que el miedo te dio. El miedo acelera, la fe estabiliza, el miedo empuja, la fe guía, el miedo presiona, la fe pacifica. Cuando te detienes, tu ritmo interior se alinea de nuevo con el ritmo del cielo y descubres que no necesitas correr detrás de nada, porque lo que es tuyo ya está preparado y llegará en el momento exacto. No se te adelantará ni se te atrasará. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él llega cuando tu corazón está listo. Detenerse no es un castigo, es una invitación divina para ver con claridad lo que se esconde detrás de lo que estabas forzando. A veces Dios te detiene porque estás valorando demasiado algo que no tiene profundidad espiritual. Otras veces te detiene porque estás entregando tu paz a cosas pequeñas. Otras porque estás sacrificando tu identidad a cambio de mantener algo que ya no combina con tu propósito. Cuando te detienes, descubres que estabas negociando tu esencia por un pedazo de afecto, atención o validación. Dios te detiene para devolverte a ti mismo. Detenerse también te permite sanar, porque mientras corres detrás de lo que no fluye, no hay tiempo para cicatrizar. Las heridas siguen abiertas, sangrando, respirando inseguridad, generando dudas sobre tu valor.
Pero cuando paras, Dios comienza a tocar tu alma con cuidado, como un padre amoroso que limpia, restaura y fortalece. Y cuando tu interior sana, lo que antes parecía urgente deja de importar, y lo que antes parecía imposible comienza a hacerse accesible. Un corazón sano discierne mejor, decide mejor, espera mejor. Cuando te detienes, Dios te muestra alternativas que no veías, caminos que estaban ahí, pero que el ruido de tu ansiedad no te permitía notar. Nuevas direcciones, nuevas conexiones, nuevas oportunidades que estaban esperando que tú calmara tu espíritu para poder reconocerlas. Dios trabaja con precisión y muchas veces necesita que tú te detengas para que lo que Él preparó pueda alinearse con tu vida sin interferencias. Nada se revela completamente a un corazón acelerado, todo se revela a un corazón rendido. Detenerse también revela cuánto confías realmente en Dios, porque detenerse requiere fe. Fe para creer que aunque tú no estés haciendo nada, Dios está haciendo todo. Fe para creer que quedarse quieto también es obediencia. Fe para creer que no moverte no significa perder, significa escuchar. Fe para creer que tu vida no depende de tus movimientos, sino de la mano soberana que te guía. Y cuando entiendes esto, descubres que descansar en Dios te lleva más lejos que empujar algo por tu propia fuerza. Cuando decides detenerte, algo extraordinario sucede. Dios toma la delantera. Él comienza a mover piezas, abrir puertas, cerrar otras, alinear situaciones, tocar corazones, traer respuestas, aclarar dudas. Lo que parecía sin salida comienza a tomar forma. Lo que parecía perdido encuentra dirección. Lo que parecía confuso recibe entendimiento. Dios siempre estuvo trabajando, pero ahora que te detuviste, puedes ver lo que antes estaba oculto por la velocidad de tus emociones. Dios abre caminos cuando tú sueltas el control. Hay momentos en la vida en los que tú haces absolutamente todo. Oras, te esfuerzas, insistes, planeas, intentas de nuevo, incluso cuando ya no tienes fuerzas. Pero llega un punto en que Dios te dice suavemente, hasta aquí, ahora déjalo en mis manos. Y aunque sea difícil soltar el control, especialmente cuando sientes que si no haces algo todo se perderá, es justamente ese acto de rendición lo que abre los caminos que tú no podías abrir con tu fuerza humana. Dios no necesita tu ansiedad, tu presión, tu insistencia ni tu desesperación. Él solo necesita tu entrega, porque cuando entregas, Él interviene. Cuando sueltas, Él actúa. Cuando descansas, Él pelea por ti. Y es ahí, en ese espacio donde tu control acaba y su soberanía comienza, donde los milagros toman forma. Soltar el control no significa desinterés, significa confianza. Confianza en que Dios sabe mejor. Confianza en que Él está viendo lo que tú no ves. Confianza en que incluso cuando todo parece detenido, Él está moviendo piezas que tus ojos no alcanzan a percibir. El problema es que muchas veces crees que si no haces algo, nada sucederá. Pero Dios no funciona como tú. Él no depende de tu velocidad, de tu estrategia ni de tu agenda. Él depende de su propósito, y su propósito no puede ser cancelado por tu cansancio ni acelerado por tu ansiedad. Cuando tú sueltas el control, permites que la voluntad perfecta de Dios tome el lugar que tu voluntad terca estaba ocupando. Hay cosas que Dios no hará mientras tú estés aferrado al volante. Él espera que tú dejes de luchar con tus propias manos para que Él pueda mostrarte un camino que no habías imaginado. Muchas veces estás tan enfocado en una única dirección, insistiendo en una única puerta, desesperado por una única respuesta, que no percibes que Dios tiene 10 caminos mejores esperando que tú sueltes lo que te está limitando. Cuando tu mano se cierra en control, tu visión también se cierra, pero cuando tu mano se abre en confianza, tu visión se expande.
Dios no coloca lo nuevo en manos apretadas. Él entrega lo nuevo a quienes tienen el corazón rendido. Soltar el control es reconocer que tú no eres más sabio que Dios. Hay cosas que Él no te explicó, porque si te explicara, no confiarías. Hay cosas que Él no te mostró, porque si te mostrara, no avanzarías. Hay cosas que Él no te dio, porque si te diera, se convertirían en un ídolo para ti. Dios te ama tanto que a veces te protege incluso de aquello que tú quieres demasiado. Pero cuando sueltas el control, cuando dices, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, la perspectiva cambia por completo. Ya no vives para que las cosas salgan como tú planeaste. Vives para que salgan como Dios desea. Y ese es el lugar más seguro, más pleno, más bendecido, más ligero, donde un hijo de Dios puede estar. Cuando sueltas el control, también sueltas el miedo. Porque la raíz del control es el temor. Temor a perder, temor a ser abandonado, temor a equivocarte, temor a fallar, temor a no ser suficiente, temor a no tener otra oportunidad. Pero cuando confías en que Dios es tu Padre y no tu jefe, esos temores se disipan. Un padre guía, cuida, protege, anticipa, corrige, sostiene. Un padre no deja a su hijo caer sin levantarlo. Y cuando entiendes eso, ya no necesitas controlar situaciones ni personas, porque sabes que, pase lo que pase, Dios ya está un paso adelante del problema que tú temes enfrentar. Dios abre caminos donde tú solo veías muros. Pero esos caminos no se revelan mientras tú estás empeñado en abrir puertas que Dios cerró por tu bien. Muchas veces, Dios cierra una puerta para que no pierdas años detrás de algo que nunca te llevaría al propósito que Él preparó. Y la evidencia de que estás intentando controlar es que te duele más la puerta cerrada que la falta de paz que sientes mientras intentas abrirla. Cuando sueltas, Dios te permite ver que la puerta cerrada era en realidad protección. Porque cuando Dios quiere abrir algo para ti, tú no necesitas empujar, se abre solo. Soltar el control también te permite descansar, y es en el descanso donde escuchas a Dios con más claridad. Mientras estás cansado, preocupado, agitado o emocionalmente agotado, tu mente se llena de ruido y tu corazón se llena de dudas. Pero cuando descansas, cuando decides calmar tu espíritu, Dios comienza a hablarte en susurros. No con gritos, no con señales ruidosas, sino con esa paz interna que te confirma que Él está tomando el control de lo que tú no puedes resolver. Y cuando la paz llega, no importa lo que esté pasando afuera, por dentro tú sabes que Dios está trabajando. Cuando sueltas el control, Dios te sorprende, te muestra caminos que nunca imaginaste. Te presenta personas que tienen un propósito en tu historia. Te conecta con oportunidades que tú jamás habrías alcanzado con tus propios esfuerzos. Dios no se limita a tus ideas. Él trabaja en dimensiones que tú no puedes comprender. Él hace con facilidad lo que para ti sería imposible incluso con toda tu fuerza. Y cuando Él lo hace, tú reconoces que no fue tu habilidad, tu inteligencia ni tu insistencia. Fue su gracia, su misericordia, su mano, su tiempo perfecto. Dios abre caminos para los que sueltan el control, porque los que sueltan son los que confían. Los que sueltan son los que obedecen. Los que sueltan son los que entienden que la vida no se trata de lograrlo todo, sino de permitir que Dios cumpla su propósito en ti. Y cuando Dios cumple su propósito, todo encaja. Lo que dolía comienza a tener sentido. Lo que parecía perdido regresa con otra forma. Lo que parecía final se transforma en un nuevo comienzo. Soltar el control no te debilita, te fortalece espiritualmente, porque te recuerda que tú no caminaste solo, no decidiste solo, no peleaste solo. Dios siempre estuvo allí, esperando que confiaras lo suficiente como para dejarle hacer lo que tú jamás podrías lograr con tus propias manos.
Lo que Dios tiene para ti no necesita ser forzado. Hay una verdad que, si la entiendes, transforma tu alma por completo. Lo que es tuyo en Dios no necesita ser perseguido, presionado, manipulado, sostenido por fuerza humana, ni empujado contra la corriente. Lo que Dios diseñó para tu vida viene con fluidez, con paz, con confirmación espiritual, con dirección clara y con una sensación interna de descanso que ninguna lucha humana puede producir. Y cuando esta verdad entra en tu corazón, tú dejas de desgastarte intentando encajar en lugares que no fueron hechos para ti. Dejas de insistir en personas que no tienen tu misma esencia espiritual. Dejas de quebrarte para sostener responsabilidades que no te pertenecen. Y dejas de correr detrás de oportunidades que parecen brillantes, pero que no llevan a ningún lugar. Porque entiendes que lo que Dios prepara, Él también sostiene. Y lo que Él sostiene no se rompe, no se retrasa, no se pierde y no se va. Cuando algo viene de Dios, no te roba la paz, te la devuelve. No te llena de dudas, te da convicción. No te pone en ansiedad, te da claridad. No te aprisiona, te libera. No te drena, te impulsa. No te hace sentir que tienes que luchar para no perderlo. Te hace sentir que fue Dios quien lo puso en tus manos. Y por eso no necesitas desesperarte. Y aunque el proceso sea difícil, aunque haya etapas de espera, aunque existan momentos de silencio, aún así tú sabes que lo que procede de Dios no se deshace con facilidad. Lo que es tuyo en Él no se esfuma cuando soplan vientos contrarios. Porque Dios no entrega algo para luego abandonarte luchando solo. Si Él te entregó, Él sostiene. Si Él prometió, Él cumple. Si Él abrió la puerta, Él te mantiene allí. Es importante entender que lo que no viene de Dios siempre te exigirá un esfuerzo desproporcionado para mantenerse de pie. Requerirá que tú sacrifiques tu paz, tu dignidad, tu tiempo, tu salud emocional. Requerirá que tú ignores señales, que aceptes menos de lo que mereces, que silencies tus propias alertas. Lo que no viene de Dios siempre vendrá acompañado de una carga invisible que tú mismo tendrás que cargar. Pero lo que sí viene del cielo no exige sacrificios que destruyen, exige obediencia que transforma. Lo que viene de Dios no pide que tú te pierdas para sostenerlo. Pide que tú confíes para recibirlo y crezcas a través de él. Cuando tú comprendes esto, dejas de insistir en caminos que requieren tu alma como precio, porque lo que es tuyo no será una batalla eterna, será un propósito en evolución, y un propósito no te aplasta, te expande, no te confunde, te aclara, no te acusa, te redime, no te separa de Dios, te acerca. No te roba lágrimas sin sentido, te da lágrimas de victoria. Por eso, cada vez que necesites forzar demasiado algo, pregúntate, ¿esto viene de Dios o viene de mi deseo? Porque cuando viene solamente del deseo, tú empujas. Cuando viene de Dios, Él abre. Entiende que el enemigo también abre puertas, pero lo hace sin paz. Te ofrece conexiones rápidas, ilusiones intensas, oportunidades que brillan pero no duran, caminos que parecen más fáciles pero que están llenos de trampas. Dios, en cambio, abre puertas que no te destruyen en el proceso. Te prepara, te alinea, te corrige, te fortalece y luego te introduce. Y cuando te introduce, tú entras sin miedo, sin dudas, sin necesidad de disfrazar quién eres. Porque todo lo que viene de Dios sostiene tu esencia en lugar de deformarla. Lo que es tuyo en Dios tampoco se pierde por errores temporales. A veces crees que lo arruinaste, que no aprovechaste la oportunidad, que tu imperfección lo destruyó todo. Pero lo que viene del cielo no depende de la perfección del hombre. Depende de la fidelidad del Dios que prometió. Si algo se fue con facilidad, no era tuyo. Si algo permaneció incluso cuando tú fallaste, era propósito. Y Dios trabaja con propósito, no con perfección.
Él te restaura, te levanta, te reencamina, te limpia y te prepara para disfrutar de lo que Él había planeado desde el principio. Lo que es tuyo no genera competencia interna, sino seguridad, mientras lo que no es tuyo te hace sentir que debes pelear constantemente por conservarlo. Lo que viene de Dios te hace descansar, aunque haya lucha alrededor. La lucha puede existir, pero no es una lucha contra tu propia alma, es una lucha contra el proceso, no contra tu identidad. Te sentirás firme incluso cuando no entiendas todo, porque sabrás que no estás allí por tu fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Y donde la fidelidad de Dios te coloca, ninguna fuerza humana puede quitarte. Lo que es tuyo en Dios tampoco llega antes del tiempo correcto. Si llega temprano, te daña. Si llega tarde, te frustra. Por eso Dios entrega en el momento exacto. Él no se adelanta ni se atrasa. Él trabaja según la madurez de tu corazón, no según la ansiedad de tu alma. Por eso, cuando intentas forzar algo para que suceda antes del tiempo de Dios, terminas sufriendo por adelantado. Lo que viene de Dios llega cuando tú estás listo para sostenerlo. No cuando tú quieres, sino cuando tú puedes. No cuando lo deseas, sino cuando lo mereces espiritualmente. Y recuerda, lo que Dios te da no necesita competir con nada que Él mismo no haya aprobado. Si algo lucha constantemente contra tu paz, tu fe o tu identidad, no es algo que Dios envió. Porque Dios no te entrega bendiciones que destruyen. Él entrega bendiciones que edifican. Él no te entrega relaciones que te alejan. Entrega relaciones que te fortalecen. No te entrega oportunidades que te absorben. Entrega oportunidades que te posicionan. No te entrega puertas que requieren que pierdas tu alma. Entrega puertas que requieren que fortalezcas tu espíritu. Por eso, cuando entiendes que lo que es tuyo en Dios no necesita ser forzado, tu alma aprende a esperar sin miedo, a confiar sin desesperación, a entregar sin perderse, a amar sin mendigar, a caminar sin correr. Dios es un Padre que prepara, no improvisa. Él ordena, no confunde. Él establece, no destruye. Y todo lo que Él planea para ti fluye con una armonía que ninguna fuerza humana puede fabricar. Y cuando finalmente recibes lo que es tuyo en el tiempo correcto, tú miras hacia atrás y dices, ahora entiendo por qué Dios no permitió aquello. Ahora entiendo por qué tuve que esperar. Ahora entiendo por qué parecía que nada funcionaba. Él me estaba guardando para lo que realmente me pertenecía. Dios actúa en tu favor cuando tú decides confiar, no controlar. Hay un nivel de relación con Dios que solo se activa cuando tú eliges confiar plenamente y dejas de intentar controlar cada detalle de tu historia. Es un nivel de descanso espiritual donde ya no te sientes responsable de sostener todo con tus propias manos. Donde entiendes que la vida no es una batalla constante en la que tú eres el único que pelea, sino una caminata guiada por un Padre que ve más lejos que tú, que se adelanta a los peligros, que endereza tus pasos y que conoce exactamente el ritmo que tu alma necesita. Cuando decides confiar, realmente confiar, y no solo decir que confías, algo poderoso ocurre. Dios comienza a actuar en áreas que tú jamás podrías alcanzar por tu propia capacidad, y hace por ti lo que ni tu fuerza, ni tu insistencia, ni tu ansiedad lograron mover. Confiar en Dios no es un sentimiento, es una postura del corazón. Es elegir descansar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Es decidir creer incluso cuando no ves señales. Es permanecer firme, incluso cuando tu mente te dice que nada está cambiando. Confiar es mirar al cielo y declarar, Dios, yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que tú estás trabajando. Y ese tipo de confianza no es algo superficial, es una fe madura, profunda, estable, que provoca movimiento en el mundo espiritual.
Cuando tú confías, los cielos se abren. Cuando tú confías, lo que parecía imposible comienza a tomar forma. Cuando tú confías, caminos que estaban ocultos se vuelven visibles. Cuando tú confías, Dios toma el control que tú soltaste y hace con excelencia lo que tú hacías con agotamiento. Dios actúa con mayor poder cuando dejas de intentar arreglarlo todo por tus propios medios. Porque mientras estás controlando, estás diciendo inconscientemente que confías más en tu estrategia que en la voluntad de Dios. Pero cuando sueltas, tú declaras que tu vida está en manos más sabias que las tuyas. ¿Y qué hace Dios cuando ve a un hijo descansando en él? Él se levanta para defenderlo. Él se mueve para abrirle puertas. Él ordena provisión. Él trae paz. Él restaura lo que el dolor había dañado. Él cambia escenarios. Él toca corazones. Él trae respuestas que tú no conseguiste forzar ni con lágrimas, ni con esfuerzo, ni con horas de preocupación. Dios actúa cuando tú descansas, porque el descanso es fe. Cuando decides confiar, algo muy profundo cambia dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza. Aquello que antes te quitaba el sueño deja de ser una amenaza. Lo que antes te pesaba se vuelve ligero. Lo que antes consumía tu mente pierde su poder. Porque cuando confías, tu perspectiva se alinea con la verdad espiritual. No estás solo, nunca estuviste, nunca estarás. Dios no te abandona en medio del proceso. Él está trabajando incluso cuando tú crees que nada está sucediendo. Él está preparando soluciones mientras tú duermes. Él está moviendo piezas mientras tú oras. Él está en acción constante en áreas donde tú ya no puedes intervenir. Y cuanto más confías, más claro se vuelve que tu vida está siendo sostenida por manos divinas. Confiar también abre espacio para que Dios te sorprenda. Hay cosas que Él no te entrega cuando estás intentando controlar, porque tu corazón no está disponible para recibirlas. Estás tan enfocado en un único camino, en una única persona, en una única expectativa, que no ves las alternativas que Dios está preparando para ti. Y Él no compite con tu control. Él te espera hasta que entiendas que la puerta que estabas empujando no era su voluntad. Te espera hasta que aceptes que lo que se cerró no era un castigo, sino una protección. Te espera hasta que tu corazón se tranquilice lo suficiente como para recibir lo que Él realmente tiene para ti. Y cuando finalmente confías, Dios trae cosas que jamás habrías imaginado, bendiciones que superan tus planes, oportunidades que se alinean con tu propósito, conexiones que elevan tu espíritu, respuestas que confirman que su tiempo era mucho mejor que tu prisa. Cuando decides confiar, tu alma se vuelve sensible a la voz de Dios, porque la ansiedad silencia la guía espiritual, pero el descanso la amplifica. Cuando confías, escuchas más, percibes más, disciernes más, tomas decisiones más sabias, evitas trampas que antes no reconocerías. Caminar con Dios se vuelve más ligero, más claro, más profundo. Ya no actúas por impulso, actúas por dirección. Ya no decides con miedo, decides con sabiduría. Ya no vives por tus emociones, vives por tu fe. Y esa transformación interior abre puertas que estaban cerradas simplemente porque tu corazón no estaba listo para cruzarlas. Dios actúa también en tu favor cuando decides confiar, porque la confianza alinea tu vida con el propósito. Mientras controlas, tú sigues caminos que nacen del miedo, de la necesidad de aprobación, de la urgencia por resultados rápidos. Pero cuando confías, tú sigues caminos que nacen del espíritu, de la obediencia, de la paz, de la convicción divina. Y esos caminos siempre terminan en lugares más altos, más firmes, más seguros y más llenos de propósito que los caminos que tú mismo intentabas construir. Dios nunca te lleva a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte,
Si Él te guía, Él te guarda, Él te provee, Él te respalda. Confiar no significa que todo será fácil, significa que nada será imposible, significa que aunque haya lucha, tú no peleas solo, significa que aunque haya dolor, tú no te quiebras, significa que aunque haya silencio, tú no estás siendo ignorado, significa que aunque haya espera, tú no estás siendo olvidado. Dios no abandona a los que confían. Dios no se burla de los que esperan. Dios no falla a los que entregan sus caminos a Él. Todo lo que tú colocas en sus manos se multiplica, se fortalece, se restaura y se transforma. Y lo que tú sostienes con fuerza humana, tarde o temprano, se rompe. Cuando decides confiar, tu historia deja de depender de lo que tú eres capaz de hacer y empieza a depender del poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene límites. Él abre mares, derriba muros, levanta caídos, restaura lo imposible, rompe cadenas, sana heridas y transforma destinos. Cuando tú confías, Él actúa no solo en lo que tú pediste, sino también en lo que tú no sabías que necesitabas. Porque Dios no solo responde oraciones, Él cuida de cada detalle. Y cada detalle cuidado por Él se convierte en un capítulo de transformación profunda en tu vida. Por eso, cuando eliges confiar en lugar de controlar, tú activas un movimiento espiritual que cambia todo. Cambia tu alma, cambia tu ambiente, cambia tu dirección, cambia tu destino. Dios actúa en favor de los que confían porque la confianza es la llave que abre el cielo sobre tu vida. Y cuando el cielo se abre, nada permanece igual. Hoy, después de todo lo que hablamos, quiero que esta verdad quede grabada en tu corazón. No tienes que forzar nada para vivir lo que Dios preparó para ti. Lo que nace de tus manos se agota, pero lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre. Todo lo que te exige perder tu paz, tu dignidad o tu identidad no viene del cielo. Lo que es tuyo fluye, se alinea, se confirma y te edifica. Y aunque ahora no entiendas el silencio, la espera o las puertas cerradas, recuerda, Dios jamás deja a un hijo sin dirección. Él está trabajando en tu favor, incluso en los días en que tú sientes que nada avanza. Él te guía, te corrige, te protege y te prepara para algo mucho más grande de lo que estás imaginando. Si hoy tú decides confiar en vez de controlar, descansar en vez de empujar, soltar en vez de insistir, Dios va a abrir caminos que estaban escondidos, va a revelar respuestas que estaban atrasadas, va a traer paz donde antes había confusión y va a transformar tu historia desde adentro hacia afuera. Nada está perdido, nada está fuera del alcance de Dios, nada está tan roto que Él no pueda reconstruirlo. Si tú le entregas el control, Él te entregará propósito. Si tú sueltas lo que pesa, Él te dará lo que eleva. Si tú confías, Él actúa. Y cuando Dios actúa, no hay fuerza humana que pueda detener lo que está por venir. Ahora yo te hago una pregunta que puede cambiar tu día. ¿En qué área de tu vida necesitas dejar de forzar y empezar a confiar en Dios? Escríbelo aquí en los comentarios, porque quiero orar por ti y quiero ver tu victoria. Mucha gente será bendecida leyendo tu testimonio, tu petición, tu proceso. No tengas miedo de compartir. Este espacio es una familia espiritual, y si esta palabra tocó tu corazón, no te vayas sin hacer esto. Dale like al video. Esto ayuda mucho para que más personas reciban esta palabra. Escribe "Yo confío en Dios" en los comentarios para sellar esta palabra en tu vida. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tú puedes ser la respuesta de Dios para otra persona. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque todos los días compartimos mensajes que fortalecen tu fe, sanan tu alma y te acercan al corazón de Dios. Gracias por quedarte hasta el final. Dios te bendiga, te abrace y te recuerde hoy que lo que es tuyo en Él jamás tendrás que forzarlo. Nos vemos en el próximo mensaje.